Buenos días, estimados alumnos y docentes en general, así como público. Hablaremos sobre la importancia y funcionamientos de los tratados internacionales. Soy Isabel de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México de la carrera de Relaciones Internacionales. Los tratados internacionales son fundamentales para el ámbito de derecho internacional, ya que constituyen la base de la cooperación y el entendimiento entre naciones. A través de estos acuerdos, los estados y organizaciones internacionales establecen derechos y obligaciones mutuas que abarcan una amplia gama de temas, desde el comercio hasta la protección del medio ambiente. Un tratado internacional se define como un acuerdo escrito entre dos o más sujetos de derecho internacional, como estados u organizaciones internacionales, que se rige por el derecho internacional. Dependiendo de su naturaleza y contenido, estos acuerdos pueden llamarse convenios, protocolos o pactos. Los tratados internacionales tienen como objetivo principal regular las relaciones entre sus partes, estableciendo derechos y obligaciones mutuas. Los tratados pueden clasificarse de diversas formas. Según su alcance, pueden ser bilaterales entre dos estados o multilaterales entre tres o más estados. También puede clasificarse como abiertos si permiten la adhesión de cualquier estado, o cerrados si están restringidos a estados específicos. Por otro lado, dependiendo de su fuerza legal, los tratados pueden ser de derechos soft, blandos, no obligatorios legalmente, pero con fuerza moral o política, o de derecho hard, duros, obligatorios legalmente y con mecanismos de cumplimiento. Unos ejemplos de casos de tratados en México sería Tratado de Libre Comercio de la América del Norte. Otro sería el del Acuerdo de Asociación Transpacífico, el Acuerdo de París, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El proceso de formación y ratificación. La formación de un tratado internacional es un proceso complejo que consta de varias etapas. La primera etapa sería la negociación, que son las partes interesadas, generalmente representantes de los estados, se reúnen para discutir y acordar los términos del tratado. Este proceso puede ser largo y complejo, ya que cada parte busca asegurar sus propios intereses. Otro dato sería la firma. Una vez que se ha llegado a un acuerdo, los representantes autorizados firman el tratado. La firma indica el compromiso formal de las partes, pero no implica su entrada en vigor inmediata. Otro sería la ratificación. El tratado debe ser aprobado por los órganos internos de los estados, como el Parlamento o Congreso. En México, por ejemplo, el presidente somete el tratado al Senado para su aprobación. Una vez aprobado, el presidente ratifica el tratado oficialmente. Otro dato, sería entrada en vigor, que es el tratado entra en vigor en la fecha específica en el mismo o cuando se alcance el número necesario de ratificaciones estipulado. Desde ese momento, las disposiciones del tratado se convierten en obligaciones legales para las partes contratantes. Una vez ratificado, el tratado entra en vigor en la fecha específica en el mismo o cuando se alcance el número necesario de ratificaciones estipulado. A partir de ese momento, las disposiciones del tratado se convierten en obligaciones legales por las partes contratantes. Otro dato que vi, que noté en el video del profesor, serían los principios y normas que rigen los tratados, que es el Pacta Sunt Servanda. Este es un principio fundamental que establece que los tratados deben ser cumplidos de buena fe. Es esencial para la estabilidad y previsibilidad de las relaciones internacionales. Como la interpretación de los tratados deben ser interpretados de acuerdo con los métodos y principios establecidos en el derecho internacional. Esto incluye considerar el texto del tratado, su contexto y el propósito y objetivos en partes. También sería una nulidad y terminación. Existen varias causas por las cuales un tratado puede ser declarado nulo, como la coacción o el error en el momento de su negociación.
También hay procedimientos para la terminación de los tratados, ya sea mutuo acuerdo, ya sea por mutuo acuerdo de las partes o debido a un cambio fundamental en las circunstancias. Impacto en el ordenamiento jurídico interno. Una vez ratificados los tratados internacionales, se incorporan un ordenamiento jurídico interno de los estados partes y deben ser aplicados por encima de las leyes nacionales en caso de conflicto. Este principio de supremacía del derecho internacional es fundamental para garantizar la coherencia y efectividad del derecho internacional en el ámbito global. La incorporación de tratados al derecho interno varía entre países. En sistemas monistas, los tratados se incorporan directamente sin necesidad de legislación adicional, mientras que en sistemas dualistas los tratados requieren una ley interna específica para ser aplicables. Para concluir este podcast, los tratados internacionales son pilares esenciales en el derecho internacional y la cooperación global. El proceso de formación, ratificación e implementación de los tratados garantiza que estos acuerdos sean debidamente evaluados y cumplidos. Además, los principios y normas que rigen los tratados proporcionan un marco claro y estable para la interpretación y aplicación de estos acuerdos, lo que es crucial para mantener la paz y la justicia a nivel internacional. También desempeñan un papel crucial en este aspecto sobre la paz, el orden y la justicia, a través de su riguroso proceso de negociación, firma y ratificación e implementación. Son acuerdos que establecen las reglas que guían las relaciones internacionales a una amplia gama de temas. Su importancia radica no solo en la creación de obligaciones legales vinculantes, sino también en su capacidad para fomentar la cooperación y el entendimiento mutuo entre las naciones. En un mundo cada vez más interconectado y globalizado, los tratados internacionales continúan siendo fundamentales para la construcción de un futuro, se puede decir, seguro y justo para todos. Y con esto concluimos sobre los tratados de esta definición, de acuerdo con el profesor José Luis Cárdenas Cortés. Y muchas gracias por escucharme. Nos vemos.